Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Efesios capítulo 2. Efesios 2, desde el versículo 1, vamos a leer. Si han encontrado, vamos a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ella. En ellas. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? Mediante la gracia de Dios he regresado bien de Benín. La semana pasada estuve en Benín, habiendo recibido la salvación durante los 54 años. Ha pasado aquel tiempo. A veces cuando yo me volteo a pensar en el tiempo que ha pasado, ese amor del Señor que yo de ninguna manera podía despojarme, podía verlo. Era un día antes de que vaya mi hijo al cuartel. Mi hijo estudió en Estados Unidos y a los 26 fue al cuartel, y sentía mucha carga el ir al cuartel, porque mucha gente que era como su hermano menor debía de ser su líder. Una persona a la noche, antes de que vaya al cuartel, mi hijo me llamó: Pastor, ¿cómo está? Sí, ¿cómo está? Yongu va al cuartel, tiene mucha edad. Pastor, debemos de hacer algo para que Yongu le vaya bien. ¿Qué está diciendo? Yo quisiera hacer para que Yongu vaya a una región muy buena, que es hacia el sur. Yo no sé cómo ese hombre había dicho aquello, pero yo le dije a él: aunque, hermano, usted no lo haga, Dios está presente. Por favor, no haga aquello. Por favor, no haga aquello. Yo le supliqué al hermano cuando yo estaba en el cuartel, yo viendo cómo Dios me ayudaba a mí. Mi hijo, cuando me contaba, yo claramente veía cómo Dios había ayudado a mi hijo como a mí. Entonces le dije a ese hermano: por favor, no haga aquello. Mi hijo fue al lugar de entrenamiento en Nonshan, entró, y lo que él dijo cuando iba: por favor, que no vaya a la base especial. Fue a Nonshan y, terminando el entrenamiento, me dijo que fue a la base especial. Mi hijo sentía tanta carga acerca de que iba a ir allí. Un día me llamó y me dijo: papá, yo, sin cenar, esperé 30 minutos para llamarlo. Es que tenemos solamente 2
teléfonos públicos en el cuartel y estamos formando fila para llamarle. ¿No me puede enviar vendas? Yo me he doblado el tobillo. En la base especial, por más que uno realmente se lastime el tobillo, todo el día tiene que correr. Y cuando corre durante 2 horas dice que ni el dolor ahora siente y está hinchado la pierna. Mi hijo fue a aquella base especial y terminando aquella educación, luego le iban enviando por secciones, otros iban a otros lugares, pero no habían llamado el nombre de mi hijo. Al último le dice Jungkook Park, secretario de la oficina del sargento. Mi hijo dice que se asustó. Mi hijo en la región Nonsan, cuando había estado por entrar, había llamado a Nonsan y le dijo, en la base especial, un secretario ya va a salir, está en el periodo de salir. Haz que una persona tome el examen en inglés y al primer puesto me envías. Mi hijo estudió en inglés. Yo pienso, obviamente, él va a obtener el primer puesto. Dice que mi hijo no sabía por qué obtuvo el primer puesto. Y luego mi hijo fue como secretario en la base especializada. Y mi hijo llevando allí aquella vida como soldado en la base, uno a uno iba testificando. Era un hijo tan carnal. Un día era sábado y en la oficina del secretario, del sargento, todos habían ido y él estaba solo. Un día un líder viene a aquella oficina y utiliza el teléfono de la oficina del sargento y luego llama a aquella novia que está en Japón. Y aquella novia, ahora aquella llamada, había sido descubierto por la oficina secreta y se enojó el sargento. ¿Quién llamó con mi teléfono a una novia en inglés en Japón? Entre los 5 secretarios que estaban ahí, el único que podía usar inglés era mi hijo Jungkook. ¡Que venga Jungkook! Y se fue Jungkook. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú has hablado en inglés con mi teléfono, con tu novia en Japón? Mira, me estás mintiendo, tienes que ir a la cárcel. Y al día siguiente, mi hijo iba a ir a la cárcel. Mi hijo no es una persona que llora, que ora. Mi hijo no es una persona que suele orar, pero estando en la cárcel militar, había orado toda la noche. Dios mío, ¿qué es esto? Y había orado toda la noche y de día. Ahora ya se iba preparando para ir a la cárcel. Y luego había un líder de una estrella en aquella oficina. Era una persona que Jungkook enseñaba el inglés. Y ahí le dice a aquel líder, me mandan a la cárcel, y le saluda. Y le dijo, ¿en serio tú no has llamado? Yo no he llamado. Jungkook, tu padre es pastor, ¿verdad? Sí, es así. El jefe de Estado Mayor le dijo, ¿tú puedes jurar en nombre de tu padre de que tú no llamaste? Tú crees en Dios, ¿verdad? Sí, yo creo. ¿Tú en nombre de Dios puedes jurar de que no has llamado? Sí, puedo jurar. Y el jefe de Estado Mayor había llamado a todos los empleados de la oficina. ¿Tú viste que Jungkook llamó? No, no he visto. ¿Tú viste de que llamó? No, yo no he visto. Pero si ustedes no vieron, ¿por qué dijeron que Jungkook llamó? Es que Jungkook habla bien el inglés. En Corea, el único que habla bien el inglés es Jungkook. Él
jefe de Estado Mayor fue en busca del comandante y le dice, comandante, veo que Jong-uk no ha llamado por teléfono. ¡No! Sin lugar a duda, Jong-uk ha llamado por teléfono. Pero en la oficina nadie vio que Jong-uk llamó por teléfono. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué ellos dijeron que Jong-uk llamó? ¡Que vengan todos! ¿Tú no viste? No, no he visto. ¿Tú no viste? ¿No viste? ¿Ah, sí? Entonces no vayas a la cárcel. Mi hijo, un día anterior había orado y al día siguiente había experimentado a ese Dios que le respondió en la oración. Todo lo que nos llega a nosotros, nada ahora podemos decir que no viene de Dios. Si uno conociese esta realidad, el mañana, el futuro, la vejez de ustedes, sea quien fuera, nadie va a sujetar con su puño aquel futuro, sino que lo va a encargar a Dios. Claramente, si supiese que Dios trabaja estando vivo en nosotros, por más que todo deje de lado, el futuro del hijo de ustedes, con su cabeza, con su plan, más que el pensamiento de ustedes, en las manos de Dios, ustedes podrán encargar el futuro de sus hijos. Realmente la gente, aunque ha recibido la salvación, por haber recibido el perdón del pecado, uno se enaltece el corazón, por lo cual, exactamente, cómo encargar a Dios y no sabe cómo Dios le va a guiar con fe. No es difícil, sino que si uno aprende, uno simplemente lo aprende y una vida de fe, si llega a vivir la cuestión de su hijo, de la enfermedad, de la vejez, es una diferencia tremenda. Aunque tenga el mismo cáncer, dentro de la iglesia, dentro de Dios, dentro de la fe, los que tienen el cáncer en medio de ello y los que se han apartado de la iglesia estando en medio de la soledad, los que tienen cáncer en ese estado, la postura del corazón es una diferencia tremenda. La palabra de Dios cuando permanece en el corazón de uno, cuando está vivo dentro de sí y trabaja en sí. Sea lo que fuera con que nos encontremos, Dios está conmigo. Así está escrito en la Biblia. El Señor Jesucristo dijo que nunca va a partir de mí, que nunca se separará de mí, que iba a estar hasta el fin del mundo conmigo. Entonces, ahora también Dios está conmigo. Ahora, este problema no es mío, sino que es problema de Jesucristo. En la Biblia dice que hasta el fin del mundo estará conmigo. Pero ¿será que Dios está conmigo en realidad? Yo cometí este error. Yo no tengo fe. Y no hay nada bueno de Dios en mí. Pero ¿será que Dios realmente estando en mí trabajará? ¿Será que Dios está sujetando mi vejez? ¿Será que Dios está guardando a mi hijo? En eso, los que sienten confusión y los que tienen una convicción en la fe, cuando simplemente viven, no se dan cuenta. Pero cuando tiene enfermedad, cuando tiene una cosa, pero en el que es tan oscura, lo que padecen en ese momento es una diferencia tremenda entre aquellas personas. Nosotros, con los ojos, no hay nadie que no ha visto a Jesucristo con los ojos. Ustedes, después de encontrarse con el pastor Oxupar, pueden ustedes tener la comunión de la vida de creencia, pero cuando Jesucristo va platicando con el pastor Oxupar, como ello, de manera resplandeciente, no habrá nadie que pueda hablar con Jesucristo, ¿verdad? Pero dentro del corazón de ustedes, pero no por eso, cuando uno está en medio de la dificultad, porque uno sienta mucho vacío en sí.
cuando uno lo expresa de otra manera, digamos que han cometido un error, que han cometido una transgresión, no por eso Jesucristo no está en esa persona. Eso es absurdo. Pero mucha gente, ya que exactamente no conoce la Biblia, ya que yo me peleé con mi esposa, el Señor no gustará de mí. Ya que yo soy muy mundano, el Señor no gustará de mí. Yo soy muy carnal, el Señor no va a trabajar en mí. Realmente yo estoy cautivando en el mundo. Por más que yo predique, no va a recibir la salvación aquella persona. Aquellos corazones, Satanás dentro de nosotros está metiendo continuamente. Cuando miramos los 66 libros del Antiguo, de la Biblia, cuando hemos obtenido el perdón del pecado, la vida de creencia errada, aquellas personas que van compartiendo. Yo, cometiendo pecado, cometiendo la maldad, Dios se marcha de mí. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Yo he cometido el pecado, pero mediante la sangre de Jesucristo, esto ha sido lavado, por lo cual Dios dentro de mí, para que obre. No hay ni una carencia para que Él trabaje, claramente obrará y claramente eso está escrito en la Biblia. En el Festival Goñosco realizando, mucha prensa se ha enfocado. Yo, la vez pasada cuando fui a Chonju, tuve entrevista con mucha prensa y cuando fui a Bonju también lo mismo. Ayer en Incheon también. Mucha prensa ha venido y yo tuve entrevista con ellos. Yo anoche, cuando en Incheon, a una persona que era el editor, Pastor Oxupar, a la Iglesia Pública de Corea, ¿cómo usted lo ve? Me pregunta. Yo, lo que estaba en mi corazón con toda sinceridad, le comenté. La Iglesia de Corea está errada, así yo pienso. ¿Por qué? La verdad básica del cristianismo es la cruz de Jesucristo, pero ¿por qué creen en Jesucristo? Para obtener el perdón del pecado, uno cree en Jesucristo. Así lo dicen. El cristianismo de Corea, durante 30, 40 años, aunque uno congrega, es muy difícil de encontrar una persona que ha obtenido el perdón del pecado. El pastor también dice que es pecador. El anciano también dice que es pecador. Entonces, el pastor que dice que es pecador, el anciano que dice que es pecador, ¿habrá congregado en la iglesia 1 año, 2 años nada más? ¿Habrá congregado años? Congregando años. Significa que han obtenido el perdón del pecado. Claramente, señores, cuando uno obtiene el perdón del pecado no es pecador. Así está escrito en la Biblia. Cuando no obtiene el perdón del pecado, la sangre de Jesucristo en la cruz, quiere decir que no ha lavado el pecado. Jesucristo muere crucificado y si no puede lavar el pecado, ha muerto en vano. La gente cree que decir que es pecador es humilde y si dice que es justo pidiendo el perdón del pecado, piensa que es orgulloso. Eso está mal. El apóstol Pablo en Filipenses dice: varias personas actúan como enemigo ante la cruz y enemigo de la cruz significa que Jesucristo, a pesar de que murió sobre la cruz, todavía se mantiene mi pecado, acerca de ellos ya se refiere, y muriendo sobre la cruz, si no ha podido lavar mi pecado, la obra de la cruz significa que es una obra en la que ha fracasado. A eso se expresan. Claro, la prensa no tenemos alguna ocasión para especificarlo, expresarlo. No sé el editor cuánto lo entendió, no sé cómo escribirá el artículo, bien, no lo sé. Pero yo, Martín Lutero,
cuando realizó la reforma religiosa. El justo por la fe vivirá. En la Biblia no dice que el pecador vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Lutero significa que ha sido justo. Lutero no quiere decir que no haya cometido pecado. Lutero cometió el pecado, pero mediante la sangre de Jesucristo fue lavado claramente y quedó limpio y quedó como una blanca nieve. A eso se refiere. La Biblia dice, por más que sea como tu pecado, como una grana, y si esto ha emblanquecido como nieve, significa que no es pecador, es justo. Muchos cristianos de Corea obviamente creen que decir que es pecador es algo obvio. Obtuve el perdón del pecado, soy justo, y cree que decir eso es ser una secta. La Biblia no está diciendo aquello. En Romanos 3:23 dice que todas las personas han cometido pecado y no han llegado en la gloria de Dios. Y dentro de la redención en Cristo Jesús, mediante la gracia de Dios, gratuitamente ha sido justificado. Así dice. Uno ha cometido pecado, pero Dios mirándome dice que gratuitamente somos justos. Significa que Dios ha obrado. Dios en la palabra, si me dice justo, sea lo que fuera lo que me diga, es correcto de que seamos justos. No solamente esto es para el pastor Oxupar, el pastor Song Jang-ho, Chugito, tan famoso, Billy Graham o al apóstol Pablo, no se refieren ellos nada más, sino que en la palabra de Dios, Dios dice que en la redención en Cristo Jesús, mediante la gracia de Dios, gratuitamente somos justificados. Dios me dice justo a mí. Amados hermanos, Satanás va engañando a mucha gente. Y aquella sangre que Jesucristo había derramado en la cruz lo hace vano. Y aquella corona de la espina que Jesucristo utilizó de manera dolorosa lo quiere convertir vano, y aquellas heridas del clavo lo quiere dejar sin sentido. Jesucristo se puso la corona de la espina y fue crucificado y murió derramando la sangre. Eso no es realmente para otra causa, sino que a ustedes, para dejarlo blanco como la nieve y para dejarlos justo a ustedes. Él había sido crucificado sobre la cruz. En caso que el Señor Jesucristo, a pesar de que murió sobre la cruz, si nosotros seguimos siendo pecadores, la obra de la cruz sería un fracaso, sería un fracaso. Mucha gente, la cruz de Cristo, ante ello es enemigo, a eso se refiere. El que diga que es pecador, habiendo muerto Jesucristo sobre la cruz, la obra, el poder de Jesucristo, aquel poder en el que nos limpió, lo está negando. Por lo cual, ante Dios, esto viene a ser, ante aquella obra, realmente que lo hace el enemigo tan tremendo. Yo a la mañana he leído Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ese momento, y Él os dio vida a vosotros. En inglés dice, en aquel momento, en ese momento en el que yo fui pecador, cuando no pude entender esta realidad, cuando estaba en medio del pecado, ya que es distinto en aquel otro momento, significa que por eso dicen los cuales anduviste en otro tiempo. Nosotros también estábamos en medio del pecado, hemos cometido el pecado y todo aquello había hecho que tengamos miedo y remordimiento por nuestra conciencia y sentíamos realmente mucho miedo, y el pecado en el que nos hacía sentir miedo ante Dios
teníamos realmente nosotros también aquel momento, aquel tiempo, ustedes y yo también. Pero a nosotros, el que nos ha liberado de aquel pecado es Jesucristo, es la palabra de Dios que está viva. Algunas personas, cuando yo derramé lágrimas y obtuve el perdón del pecado. Las lágrimas no pueden lavar nuestro pecado, ni el moco es más sucio que la lágrima, pues. Señores, cuando uno derrama la lágrima, el que reciba el fuego, si eso puede lavar nuestro pecado. Claro, si eso podría lavar nuestro pecado. Nosotros, haríamos calefacción, prenderíamos fuego. Sea cual fuera la obra que hagamos, sea cual fuera el empeño que realicemos, sea cual fuera la confesión, nosotros nada puede lavar nuestro pecado, ni una pizca de nuestro pecado puede lavar. Lo único que puede lavar nuestro pecado, solamente hay una cosa, es la sangre de Jesucristo que ha derramado sobre la cruz. ¿Ustedes lo creen? Mi hijo, cuando en Estados Unidos había anunciado el Evangelio delante de miles de personas en la Navidad, en la cantata navideña, en un tiempo muy corto, y mi hijo, en inglés, cuando había predicado el Evangelio y en inglés había cantado lo que puede lavar mi pecado, toda la gente de Estados Unidos, todos conocen la Biblia casi, y todo el público había dicho, solamente la sangre de Jesucristo. Así habían contestado. De nuevo, me purifica. Mi hijo cuando cantaba, todo el público decía, solamente la sangre de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Solamente la sangre de Jesucristo lava nuestro pecado. Aparte de ello, absolutamente nada existe. Yo también quisiera hacer, podría hacerlo. Una vez más vamos a nosotros a hacerlo. Lo que puede lavar nuestro pecado, solamente la sangre de Jesucristo. Hermanos, lo que puede lavar nuestro pecado, la sangre de Jesucristo que ha derramado sobre la cruz. Aparte de ello, absolutamente nada existe. Bueno, si por el pecado, ustedes si derraman su sangre, ¿pueden lavar el pecado? No, no es así. Solamente la sangre de Jesucristo. ¿Ustedes si hacen algo bueno podrán lavar el pecado? Si se arrepienten podrán lavar el pecado. Si ustedes si van confesando, si van obedeciendo a la palabra, si pueden cumplir la ley, ¿perdonar el pecado? No. Lo que puede lavar nuestro pecado, únicamente la sangre de Jesucristo. Amén. No sean engañados. No sean engañados. Y luego, hermanos, la sangre de Jesucristo, sea cual fuera el pecado, nos deja blancos como la nieve. Amén. Amén. Un día yo, realizando la campaña, una señora que tenía más de 50 años me buscó a mí. Pastor, yo soy una partera. Aquellos niños que recién surgen en el vientre, aquellos niños, desde aquellos bebés que están en el vientre hasta bebés de 9 meses que han crecido por entero. Yo he abortado, pero en una cantidad que no puedo ni contar. Yo no sabía nada, pensé que lo estaba haciendo muy bien, pero todo eso ahora pienso que es homicidio, pastor. Aquella señora, derramando las lágrimas, me decía a mí, pastor,
¿Hasta este pecado yo podría ser perdonada, pastor? ¿Hasta este pecado por la sangre de Jesucristo yo podría ser perdonada? La sangre de Jesucristo sobre la cruz ha resuelto este pecado también. Ella iba llorando fuertemente y me preguntó a mí. Ella había matado a cientos de vidas, me dijo. ¿Mató a cientos? Su pecado no puede ser perdonado. Yo no podía hablar así, porque en la Biblia la sangre de la cruz, todo nuestro pecado lo ha perdonado. Sea el pecado del pasado, presente, futuro, por lo cual nos ha dejado limpios como la blanca nieve. Exactamente en la Biblia está escrito. Cuando vemos en Efesios capítulo 2, en el 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Señores, uno es dentro de Jesucristo y otra cosa es estar fuera de Jesucristo. Al comienzo, Adán y Eva, después de que fue creado por Dios, y Dios a Adán y Eva le había otorgado la gracia y había creado el Edén, y Adán estaba dentro de Dios. Un día, Dios le dice a Adán, tú tomarás todo fruto que está en el huerto, pero no tomarás el fruto de la ciencia del bien y mal, porque morirás, le dice. Dios en la palabra dice que si comía el fruto de la ciencia del bien y mal, iba a morir. Adán. Un día la serpiente va tentando a la mujer. En fin, para tentar. Creo que más que el hombre, la mujer es mucho más fácil para tentar. Cuando mi mujer un día iba al mercado, cuando ve a un hombre que vende medicamentos, siempre compra. Mi suegra también. Cuando viene de Puchon y cuando viene en Metro. Una persona que vende reloj le dijo a mi suegra, usted ha sido elegida en este sorteo. Dice que ella estaba muy contenta. Ah, no vamos a darle gratis, solamente vamos a cobrarle el impuesto. Y mi suegra compró eso y dije yo, qué mucho que se parece la madre y la hija, dije yo. Mi esposa es una persona que realmente confía mucho a otras personas. Por ejemplo, aquello que le dice el hombre que vende medicamento. Ella testifica. Fui al mercado cuando uno oye a ese hombre que vende medicamento. Dice que luego ese hombre solamente le mira a mi esposa y ella compra el medicamento. Una vez compró miel falsa y escándalo ocurrió en mi casa. La serpiente había tentado a la mujer. El objetivo. La serpiente. El objetivo de Satanás. A Adán y a Eva. Del dominio de Dios para sacarlos a ellos. Eso era el objetivo de la serpiente. Más que tomar el fruto de la ciencia del bien y el mal, el objetivo era sacarlo de dominio de Dios. Los hermanos que están dentro de la iglesia, viniendo a entrar a la iglesia, por más que tienen culto en la iglesia, las personas que su corazón lo tienen dentro de la iglesia y los que lo tienen fuera de la iglesia, es una diferencia tremenda. Esto es la iglesia de Dios. Y Dios trabaja en esta iglesia, por lo cual cuando tienen dificultad, problema, todo se resuelve dentro de la iglesia. Pero el corazón, cuando se encuentra dentro de la iglesia,
no pueden hallar la gracia en el que fluye dentro de la iglesia. Si una persona está fuera de Jesucristo, aquella gracia que viene de Jesucristo estando en la iglesia no puede hallar, y por la tentación de Satanás deberá de ser guiado. Satanás, el propósito, más que hacerle comer el fruto de la ciencia del bien y el mal, en el corazón de Adán. El corazón de Adán desea sacarlo del dominio de Dios, y dentro del dominio de Satanás, el dejar el corazón de Adán, eso era el propósito, por lo cual Satanás, por lo cual la serpiente le dice, Eva, ven a mí. Yo soy mejor, te daré buenas cosas. No le habla así. Eva, cuando es guiada por la serpiente, el que obedezca la voz de la serpiente, en realidad, apartándose de Dios, ese dominio de Satanás, en medio del dominio de Satanás, de ninguna manera ella podía sentir que estaba entrando en ello. El día que comas ellos, se te abrirán tus ojos y serás como Dios. Y Dios sabe que tú conocerás el bien y el mal, por eso te engañó a ti. Por lo cual, Adán y Eva, el fruto de la ciencia del bien y el mal había tomado. Y en ese momento que lo tomó, ahora, todo fruto de la ciencia del bien y el mal podrás tomar, pero no comerás el fruto de la ciencia del bien y el mal. Y aquella palabra debe apartarse de ello para comer el fruto de la ciencia del bien y el mal. Dentro de aquella palabra, permaneciendo, de ninguna manera puede tomar el fruto de la ciencia del bien y el mal. ¿Correcto? ¿Correcto? En ese momento el hombre, de por sí, ese dominio de la palabra de por sí se aparta de ello. Por ejemplo, el criticar a un hermano, o el tomar una falta de la iglesia, o el hablar a espaldas de otro, no depende de ello, sino algo temible que viene a ser la palabra de Dios que le dice, si comes el fruto de la ciencia, el bien y el mal, morirás. Dentro de aquella palabra, sea quien fuera, el fruto de la ciencia del mal, el mal, de ninguna manera puede tomar aquel fruto si está en medio de esa palabra, pero cuando come aquel fruto, el corazón de ellos de antemano se había apartado de Dios, se había apartado de la palabra, se había apartado de ese dominio, de ese terreno, y fue al camino de la maldición. Los hermanos, cuando vemos y tenemos comunión con ellos simplemente dicen que no tienen fe, y yo no tengo fe, y yo no me puedo curar la enfermedad. No solamente es eso, sino que eso quiere decir que se ha apartado de la palabra, la promesa de Dios. Dios, que es la vida en sí, si se aparta de ello. La electricidad, tenemos la electricidad de varias clases. La batería es una batería como la cantidad en la que está depositado. Cuando acaba ya no se puede usar, se debe de desechar. Pero la electricidad que corre, que viene del generador, no termina, continuamente llega. Pero la batería, cuando nosotros lo cambiamos, sigue eso. Pero un día, cuando termina la batería del reloj, la pila termina de funcionar el reloj. Pero cuando del generador nos van transmitiendo la electricidad, hasta que el generador no se destruya, esta electricidad va a seguir. Pareciera que en la sensibilidad de ustedes Dios permanece. Puede que en la imaginación de ustedes Dios parezca que está en ustedes, pero en el momento que toman el fruto de la ciencia del bien y el mal, el hombre se encuentra fuera de Dios. En la palabra de Dios que dice, si comes, ciertamente morirás, debe desechar aquella palabra para comer el fruto de la ciencia del bien y el mal. El fruto de la ciencia del bien y el mal. Comiendo aquello dentro de la palabra, de ninguna manera, si permanece, no podrá comer el fruto de la ciencia del bien y el mal. Por ejemplo, cuando critican a la iglesia, no es simplemente oír. Esas personas que se han apartado de la iglesia pueden aceptar aquella palabra, debe apartarse para poder aceptar aquella palabra. Desde aquel momento, la palabra de la iglesia, ahora ya no hayan gracia en medio de la palabra de la iglesia, y un poder oscuro puede ahora gobernar el corazón de aquella persona, por lo cual Adán jamás
ahora jamás pensó que se iba a apartar de Dios. Y desde el momento que toma el fruto de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Aquella palabra debe de apartarse. Dentro de aquella palabra, si permanece, no puede tomar fruto de la ciencia del bien y el mal. No se ha apartado de la palabra, se ha apartado de Dios, por lo cual se ha apartado de la vida. Eso, en ese momento de antemano, nosotros hemos estado muertos. El estar vivo en medio de la carne parece como que tenemos vida, pero espiritualmente, ya que uno está muerto, en ese momento, después de aquel momento, el deseo que trabaja en nosotros, la ambición en nosotros, el placer en nosotros, aquello nos está guiando a nosotros, sea la guía de Dios, sea el Espíritu Santo de Dios, sea el poder de Dios. De ninguna manera uno puede ser guiado por ello. Hoy en día este mundo se hace oscuro, se hace vil, uno cae en medio del pecado, allí viene la razón de ello. Señores, ustedes cuando son redimidos, cuando obtienen el perdón del pecado, en la opinión de ustedes sea bueno o malo, o porque sea bello, no por eso lo aceptaron, sino que ustedes han aceptado la palabra de Dios. Si Dios le dice justo, el que diga que sea justo es correcto. Dios dice que ha perdonado mi pecado, lo que está escrito en la palabra es correcto, entonces, he sido perdonado, mi pecado ahora fue limpiado y quedé como una blanca nieve. ¡Qué motivo! ¡Qué grandioso esto! Y eso quiere decir que uno aceptó la palabra de Dios, que ha perdonado nuestro pecado y surge aquella manifestación. La palabra en sí es Dios. En Génesis, tomando el fruto de la ciencia del bien y el mal, uno se ha apartado de Dios y de manera maravillosa. En la humanidad, en medio de Satanás, en medio del pecado, en medio de la destrucción, habiendo vivido durante miles de años, de nuevo entra en la palabra gloriosa y llega a ser uno con Jesucristo. Y ese momento maravilloso decimos que es salvación. Pueden hacer amén. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es aquella palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios, que es vida, hemos llegado a ser uno con Jesucristo. Somos hijos de Dios. Exactamente una realidad que debemos conocer. En medio de los hijos de Dios, ni siquiera uno es pecador. El pecador de ninguna manera puede ser hijo de Dios. El pecado es el diablo, es fruto del enemigo, por lo cual, para ser hijo de Dios, despojándonos del pecado, la palabra de Dios, cuando lo aceptamos en ese momento recién, nosotros, dentro del dominio territorial de Jesucristo, llegamos a permanecer y vivir. Amén. Vamos a hacer amén. Amén. Realmente esto es amén. Esto es maravilloso. La mayoría de las personas obteniendo el perdón del pecado, yo voy al cielo, solamente conocen aquello. Luego de ello, en ese día glorioso, en ese lugar glorioso, por lo cual aquello. Cuando ahora esto depende de nuestra obra, la obra de ustedes puede cambiar cuando fuese, ¿verdad que sí? Es así. Ayer el hermano Chong Guang-yi con la hermana Park Han-sun se han casado. El hermano Chong Guang-yi, habiendo recibido la salvación durante 10 años, estaba perdido, habiendo recibido la salvación mediante nuestro libro. Un día me envió la carta a mí y le dije para que venga y tuve comunión. Él me dijo que él quería aprender este evangelio en gran manera. Yo le dije para que venga. Él es un doctor en teología. Viniendo a nuestra iglesia, ha chocado bastante porque tenía su estilo, tenía su manera. Él sufrió mucho. Dios, al hermano Chong Guang-yi, después de que él vino a la iglesia nuestra, ¿cómo cambió? Empezó a cambiar el corazón de él. Su cuerpo era muy débil. Y realmente si decimos conforme a cómo solemos hablar, era realmente totalmente un enfermo, pero cada momento se despojaba de aquella enfermedad. A pesar de que recibió la salvación, seguía así.
entrando en esta iglesia, al comienzo, él no podía sentarse en el piso, él solo debía sentarse en la silla, aunque todos nosotros nos sentábamos en el piso, siempre decía que estaba enfermo. Dios, ese hermano, cuando había venido aquí y mientras que iba estudiando en el seminario, lo más difícil, dice que tuvo 2 doctorados de teología. En ese momento ya tenía que dejar su doctorado y aquí, cuando él iba oyendo la palabra, en un momento, dice que sentía mucha plenitud, a veces sentía mucha rabia en su corazón. Había muchas veces que ocurría aquello. El pastor Chogyon le había regañado mucho. Un día vino hasta junto a mí. Hermano John, usted se equivocó y yo le exhorté. Dentro de este hermano, Dios trabajando dentro de este hermano. No sé si le dicen clínica general. Un hermano le dijo hacia él, ahora tiene mucha salud. Ahora su rostro es muy guapo en comparación a otros momentos. Nuestra iglesia. Creo que todos los guapos nada más reciben la salvación. Creo que en serio es así. Los hermanos de nuestra iglesia realmente son guapos. Excepto a mí. El hermano, un día antes del matrimonio, yo le llamé al hermano John. ¿Dónde va a ir de luna de miel? Yo soy ciudadano estadounidense. Cada año me tengo que ir a Estados Unidos. En esta ocasión quisiera ir a Estados Unidos con ella. Ah, está bien. Pero dice que perdió su pasaporte. ¡Qué suerte!, le dije a él. Tenía que hacer su pasaporte durante 4 o 5 días. Dice que no tenía lugar donde estar. Y en la casa de la hermana Pacanzón, parece como que él esperó que yo le diga eso. Estaba tan contento. Dios. Si viviendo con la mujer no nos daba el corazón de amar a la mujer, nadie viviría con la mujer. El hombre gana todo dinero, solamente le da 3 veces de comer y a cambio solamente se plaguea de que tiene mal olor en su pie, de que no se lava, pero los hombres se aguantan y aman a su esposa. Es tan precioso. Este hermano, dentro de aquella persona, Dios está trabajando. No es fácil decir, no es fácil ser doctor, pero el poder desechar aquello, el poder desechar ese corazón de haberlo hecho bien. Y aunque aprende dentro de nuestra iglesia, pero no le gusta todo lo que va marchando y es difícil para él aguantar todo aquello. Y cuando nosotros pensamos allí, ese bien en el que no habla la Biblia, ese bien del hombre, esa bondad del hombre, muchas veces choca con la Biblia. Señores, hermanos, en Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo memoricé toda esta palabra porque es tan bueno. Hace años yo memoricé todo ello, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la corriente de este mundo, conforme la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Hermanos, es porque ustedes no saben. Antes de encontrarse con Jesucristo, antes de entender este evangelio de Jesucristo, antes de obtener el perdón del pecado, todos ustedes eran guiados por Satanás, que era príncipe de la potestad del aire. Esas personas sinceras, pero tan honestas, han sido guiadas por Satanás y han actuado así y confiando en su bondad ha hecho lo malo. Hasta el violento ha sido guiado por Satanás, el honesto ha guiado por Satanás, el que tiene conciencia, el limpio. Todos estaban en el dominio del príncipe de la potestad del aire.
Pero señores, nosotros, es precioso el que hayamos obtenido el perdón del pecado, pero del dominio de Satanás hacia el dominio de Dios nos hemos trasladado. Nos hemos trasladado en Efesios 2, lo que nos dice a nosotros el dominio de Satanás, para trasladarnos del dominio de Satanás al dominio de Dios. No es que pagamos bien el diezmo, o cumplido los 10 mandamientos, o cumplido los domingos, o hacer algo bueno por otros. De ninguna manera esto tiene que ver con nuestra obra, sino mediante la sangre de Jesucristo. Esto depende de ello, por lo cual si podemos lavar con nuestro empeño el pecado, a medias algunos lavarán así perfecto, algunos como que parecerá que no se lavó. Esto de ninguna manera con nuestras obras, con nuestro empeño, esto no depende, es por la sangre de Jesucristo, por lo cual, porque uno ha lavado bien, queda limpio, o porque no ha lavado bien, no ha quedado limpio. No es así, sino que por la sangre de la cruz de Jesucristo, ya para que no pueda ser más limpio que ese momento. Repitan conmigo, ya para que no pueda ser más limpio que aquello, para que no tengamos ningún error, perfectamente limpio, a nosotros nos ha lavado y nos ha puesto delante de Dios, hasta para que no tengamos ninguna carencia, ninguna falta, para que estemos delante de Dios. Pero ustedes dicen, yo tengo mucha falta, yo tengo mucha carencia, mucho delito. Entonces ese delito no lo ha lavado. Si no lo ha lavado, no es perfecto. Yo tengo mucha debilidad, yo he cometido pecado. Si no lo ha lavado, no ha quedado perfecto, santo, sino que perfectamente lo ha lavado sin relación a la obra de ustedes. Por lo cual, en el versículo 4 que dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. En el 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8 vamos a ver, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. El 9 vamos a ver, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Es por las obras, sí o no? Repitan conmigo. No por obras. No por obras. Por lo cual yo, cuando anuncio el Evangelio, voy testificando. Un pastor me dice anteriormente, yo, con toda honestidad he creído en Dios, puse todo mi empeño y así recibí la salvación. Eso es falso. ¿Me entienden? La obra. 0.01% de obra si entra. Eso es falso. La salvación absolutamente nada tiene que ver con nuestra obra. ¿Entendieron? El que seamos santos, limpios, perfectos, no tiene absolutamente nada que ver con nuestras obras. Un hermano tuvo cáncer y estaba acostado en el hospital. Yo me fui a buscarlo. Hermano, Dios, ¿tienes el corazón de apoyarte en Dios? No me respondía. No tenía la fe porque era muy grave la enfermedad que él tenía. En caso que, hermano, digamos que tú has orado muy bien, que has leído la Biblia y has vivido de manera perfecta, entonces creerás que Dios oye tu oración. ¡Claro que me oirá entonces! Hermano, tú eres carnal, cometes pecado, por eso Dios no va a oír tu oración, ¿verdad? ¡Es así mismo! En Hebreos 10:14... 10:14. Hermano, tú piensas que has cometido pecado y eres débil, pero Dios te ha perfeccionado eternamente. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No solamente en ese momento que ha recibido la salvación, sino cuando uno comete error, comete equivocaciones, delante de Dios te ha dejado perfecto. De repente se asustó él. Es cierto, entonces va a oír mi oración. Ustedes también cuando quieren predicar. Yo tengo mucho delito, yo soy muy débil,
yo he cometido mucho pecado, Dios no va a obrar en mí. Eso es el pensamiento de ustedes. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados dentro de la vida de ustedes, hasta para la eternidad. Hasta para la eternidad, para que no pueda descubrir la imperfección de ustedes. Eso se refiere, ¿verdad? Es un poco como que no lo entienden. ¿Entienden de manera precisa? Ustedes siempre pueden dirigirse hacia la fe, pero Satanás dentro de ustedes, ¿cómo trabaja? Si vivo con fe, yo estoy pensando mal, Dios va a trabajar, no creo. Dios seguramente me va a desechar, no va a oír mi oración. ¿La voz de quién viene a hacer eso? La voz de Satanás viene a hacer eso. Una vez más, repitan conmigo, no por obras. Lo que nosotros creemos, la obra que lo hacemos bien cuando pagamos diezmo, cuando nosotros pagamos, hacemos ayuno, no aquella buena obra que realizamos, sino que aquel Jesucristo, aquella sangre de Jesucristo que es perfecto, ponemos los ojos en ello, no ponemos los ojos en nuestra obra. Amén. No es mirar nuestra obra. Señores, ¿quién es perfecto en este mundo? Cuando miramos nuestro ser, yo también cuando me miro a mí mismo no tengo convicción, soy tan débil, soy tan carnal, soy tan humano. Por eso esto es problema en mí, ¿cierto? A veces los hermanos me dicen, pastor, en mi corazón digo, ¿tú realmente eres pastor? ¿Tú realmente estás cumpliendo el rol de pastor? No, yo soy muy débil. ¡No! Lo que yo lo hago es por la gracia de Jesucristo, no lo hago porque yo sea sobresaliente. No lo hago porque yo lo hable bien. Un hermano nuestro. Este hermano, el ministerio siempre él quería dejar y estaba determinado a dejar ya el ministerio. ¿Qué error he cometido? Este hermano siempre dice por costumbre, ¿qué error he cometido yo? Por eso la misión no me reconoce. ¿Qué error he cometido para que no me reconozcan a mí? Siempre él canta, ¿qué error he cometido? ¿Qué error he cometido yo? Por eso, en una iglesia pequeña de Kaondo, en donde congregan 20 miembros, un día oyendo la palabra, no he vivido con fe. Por primera vez pudo descubrir a su ser. Este hermano que me dijo, ¿por qué usted tanto me dice? ¿Por qué he cometido el error? ¿Qué error? Yo he cometido el error, por eso no tengo nada que decir, pero usted nada error ha cometido, por eso tiene mucho que decir. ¿Por qué tanto error he cometido? Por eso usted, ¿por qué me dicen que he cometido tanto error? Así él dice. Un día, delante de Dios, pudo entender lo malo, lo orgulloso, pudo descubrir el corazón de confiarse en sí. Nosotros, por la justicia de Jesucristo, vamos ante Dios. Mediante la gracia de Jesucristo vivimos. Y mediante la fe en Jesucristo vivimos. No vivimos porque lo hacemos bien, porque somos buenos, sino que ese hermano por primera vez, dice, yo he sido malo, yo he cometido el error. Desde aquel día, ya no puede decir, ¿qué error he cometido? Ahora ya no puede decir aquello. De ninguna manera puede abrir sus labios para decir eso. Ayer me dijo el hermano, desde aquel momento empezó a trabajar ante la obra de Dios y su iglesia, en donde congregaban 20, tenía dificultad. Durante 3 meses, 20 más recibieron la salvación y llegaron a la iglesia. Y luego un funcionario que era policía y una persona que trabajaba y un líder que trabajaba en la base y una persona que trabajaba en un lugar donde cobraban impuestos. Venían personas de alto cargo. Ayer, cuando yo iba a ir a Incheon, él llegó junto a mí
llegando junto a mí delante de los estudiantes de Guñuscor, yo le dije para que hable. Y los estudiantes estaban tan contentos cuando iba testificando él. No lo hice yo. No es mi bondad, no es mi justicia, sino que Dios lo ha hecho. Hermanos, ya que yo he reentregado el diezmo, ya que yo he orado, ya que yo he leído la Biblia, no es eso, sino que cuando vamos delante de Dios, no es nuestra obra, sino que porque Jesucristo me ha dejado limpio, porque Jesucristo me ha santificado dentro de aquella palabra, porque permanezco, porque creo en aquella palabra, aquella gracia. Con la fe, mediante la fe, hemos recibido la salvación, nuestra vida también, mediante la gracia, es mediante la fe. De ninguna manera es mediante nuestra buena obra. Es lo que Dios nos dice. Amados, el Señor sobre la cruz no solamente ha perdonado el pecado de ustedes, sino que para que lleven una buena vida de fe y no tengan ninguna carencia para ello. Le ha dado la Biblia, le ha dado la sabiduría de Dios y le ha dado el corazón de Dios y le ha dado todo para que lo puedan hacer. Aunque no podamos ver el mundo espiritual con nuestros ojos, solamente podemos ver ahora la debilidad nuestra y perdemos confianza. No vean la obra suya, sino que pongan los ojos en la cruz de Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. El evangelista Shimon Sob, cuando miraba a su ser, no podía de ninguna manera decir que es perfecto. Siempre él tomaba, y un día, aunque él no era perfecto, aunque era vil y era carente, había creído en la palabra que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y con la fe dijo que era perfecto, dejó la bebida, cambió su vida y Dios nuevamente trabajó en él. De manera realmente no es mediante las obras buenas suyas, sino que mediante la cruz de Jesucristo, mediante aquella gracia, mediante la cruz, si ustedes van delante de Dios, Dios en ustedes permaneciendo. Toda dificultad que le llegue, ahora ya será cuestión de Dios, ya será cuestión, obra de Jesucristo, y le bendecirá. Y más que cualquier otra persona vivirán una vida gloriosa, y yo confío claramente en ello. Vamos a orar.